Estamos en 5 noches hablando de la propiedad intelectual en Internet, del copyright famoso, ¿no? Es famoso. Y está, mira, en el corte suceden muchas cosas aquí en este programa. Justo estábamos recibiendo un mensaje, Franco, que te traslado, que dice: en Estados Unidos y otros países existe la legislación de fair use, del uso legítimo, que se aplica especialmente para los contenidos educativos. ¿Eso es así? ¿Por qué no se puede hacer extensivo? Eso es así y de hecho está muy buena tu pregunta porque... No es mía, es de un... No, ¿por qué no se puede hacer extensivo? Digo, porque volviendo al tema que tocamos al principio en relación a nuestra ley, si hay algo que gran parte del ecosistema está pidiendo es que se revisen las excepciones. Fair use o uso legítimo, uso justo, es una excepción contemplada en la normativa estadounidense. Claro. ¿Sí? Una excepción. La excepción para fines educativos. Claro, o sea, la regla es que todos los derechos están reservados, ¿no? Esa es la regla. Claro. Yo como autor tengo todos los derechos reservados sobre esa obra. Ahora, puede haber una excepción. ¿Cuáles son? Bueno, en la ley argentina están descritas en la ley. En la ley norteamericana, que es la DMCA, Digital Millennium Copyright Act, la excepción no es taxativa como en nuestra ley, sino que es esta excepción del fair use o del uso legítimo, que básicamente lo que indica es que bajo ciertas condiciones el uso que se haga de una obra protegida va a ser justo o legítimo, y entre esas condiciones, por ejemplo, puede ser el fin educativo. ¿Sí? Pueden haber otras. Hay unas condiciones para que se cumpla la existencia de del uso legítimo, y puede abarcar el fin educativo o la parodia, como cultural, mencionábamos antes. Claro. Hay una serie, pero sí, es cierto, la audiencia se ve que está muy atenta y le dieron el clavo. No sé si eso hubiese servido, hubiese funcionado para el caso que presentaban al inicio de la Municipalidad de Córdoba. Habría que verlo en el caso concreto, digamos. Yo no me animo a decir ahora genéricamente si hubiésemos tenido una excepción de uso legítimo, la empresa no hubiese tenido derecho de reclamar. Sí, no sé. Es cierto. ¿Sabes qué pensaba también? Cuando vos obligas a que las plataformas ejerzan una suerte de control previo, hay allí también una situación de inequidad, porque no todas las plataformas tienen la misma cantidad de recursos. No todas tienen la misma facilidad incluso para aplicar esos filtros, que mucho tienen que ver con un término muy en boga, que es la inteligencia artificial. Porque, ¿de qué otro modo si no vos revisarías enormes volúmenes de datos para saber cuáles están o no protegidos por el copyright? Y la inteligencia artificial es un tema sobre el cual hablamos mucho, poco se conoce y sobre lo que también hay un vacío legal, ¿verdad? Yo no sé si llamarlo un vacío legal. Me parece que es como un poco peligroso mencionar quizás, perdón que lo diga así, pero ¿sí? Mencionar que existe un vacío legal. Lo cierto es que existe un marco normativo vigente y que la inteligencia artificial o cualquiera de las tecnologías que se conocen o se engloban como inteligencia artificial hoy están funcionando. Entonces, yo creo que hay que intentar entender cómo ese marco normativo se vincula con este tipo de tecnología hoy y no abandonar ningún tipo de reflexión o de intento de regulación que sea más específico o que vaya más lejos en la vinculación que tiene la inteligencia artificial con los usuarios. Pero atendería al marco normativo vigente en caso de que haya algún tipo de conflicto hoy en día. Y digo esto porque también sé que vos estás trabajando sobre distintos enfoques de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la responsabilidad. Claro, que va muy en relación a lo que te estoy mencionando y también tiene relación a lo que vos comentás de ese análisis previo que tienen que hacer las plataformas cuando la ley europea ya esté vigente en los estados parte, de controlar el contenido. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca? ¿Qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca? Habrá que ver qué tipo de sistema está operando y qué tipo de daño ocasiona esa equivocación. ¿Sí? Hay distintos tipos de inteligencia artificial, de tecnologías que se engloban como inteligencia artificial y hay diferentes tipos de uso. Lo que hay que tener en cuenta es básicamente que nuestro marco normativo, y en general así se trata a nivel global, hay responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva.
¿sí? Las plataformas, actualmente en la mayoría de los estados, incluso la jurisprudencia así lo ha determinado en Argentina, tiene responsabilidad subjetiva por el contenido que comparten los usuarios. Las plataformas no son a priori responsables por lo que comparten sus usuarios, ¿sí? En la Unión Europea, la directiva que se aprobó lo que intenta hacer es suplantar ese régimen de responsabilidad subjetiva por el de responsabilidad objetiva, indicando que las plataformas tienen un poder de control capaz de evitar ese tipo de daños y que ponen a disposición del público una serie de condiciones que pueden llegar a ocasionar ese daño. Entonces, ese es el argumento que utiliza. En relación a la inteligencia artificial, hablando más allá de los sistemas que controlan el contenido que van a subir los usuarios a este tipo de intermediarios que estamos hablando, como YouTube, sucede algo similar. Habrá que ver dónde fue implementada, si la actividad a la que está asistiendo ya era riesgosa naturalmente, claro, o si se tornó riesgosa por la evolución algorítmica que produce la tecnología, y si existe una capacidad de control efectiva por parte de los desarrolladores como para evitar o disminuir el daño si es que se ha ocasionado ya. Eso ya existe en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, ya existe. Ese tratamiento de la responsabilidad existe y yo, como otros colegas, creemos que es efectivo al momento de abordar esa dimensión de la inteligencia artificial. Se puede llegar a mejorar, no tengo dudas, pero a priori tenemos eso. Franco, te saco un poco del análisis que venís haciendo en materia legal para preguntarte algo mucho más terrenal. ¿De quién es el contenido que subimos nosotros, yo, Sole Huespe, Luis Segarra, Franco Yandana, a Facebook, a Instagram, a Twitter? Bueno. ¿Somos nosotros en primera persona, imagino los primeros dueños, pero después? Nosotros somos los primeros dueños y seguimos siendo los titulares de los derechos morales de ese contenido in aeternum, ¿sí? Hay que distinguir, cuando hablamos de derechos de autor, aquellos derechos patrimoniales que surgen de la creación de una obra intelectual, de aquellos derechos morales. Son dos tipos de derechos distintos que hacen en su conjunto los derechos de autor. ¿Se entiende? Una vez que nosotros compartimos un contenido a las plataformas, algunos de los derechos patrimoniales se ceden. Eso ha sido por nosotros aceptado cuando hemos creado nuestro perfil. Cuando no leímos nunca la letrita chiquita esa que te hacen poner acepto. Claro. Segundo, la discusión sobre los derechos morales es bastante clara y hace referencia a que nosotros seguimos siendo los titulares de los derechos morales sobre ese contenido. Pero digo, ¿existía en algún momento como esa discusión de que uno sube una foto y después por más que la bajes, esa foto sigue ahí como circulando en el... Sí, queda alojada en los servidores de la plataforma, digamos. Obviamente que cuando hablamos de plataformas casi siempre estamos haciendo referencia a las más grandes y a las más conocidas, las más usadas, Facebook, Google y sus plataformas satélites como Instagram, etc. Los términos y condiciones no lo indican, nosotros lo aceptamos. El contenido queda alojado y puede ser utilizado para un montón de fines que también están descritos de manera más genérica o de manera más específica en esos términos y condiciones. Así que, para responder a tu pregunta sencillamente de manera más terrenal, hay que tener mucho cuidado al compartir contenido en Internet porque tenemos que entender que cuando lo compartimos sale de nuestra esfera de control y que sí tenemos algunas acciones como para remediar algún tipo de situación indeseada, pero en principio sale de nuestra esfera de control y no sabemos qué tipo de tecnología la está utilizando para operar y para hacer qué.